Qué grato estar juntos una vez más y reiterarles a todos los que hicieron posible que el día de ayer estuviéramos ahí celebrando un tiempo hermoso. Muchas gracias, porque fue arduo, fue una entrega, fue demasiado trabajo y la verdad fuimos muy bendecidos. Gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Qué grato verles una vez más. Qué grato tenernos. De verdad que había un antiguo canto que dice: estamos juntos otra vez. Y qué grato, qué grato. No es una condicionante de costumbre, es por el contrario la oportunidad de incentivar, de crecer, de ir adelante. Y uno de los retos de la carrera que tú y yo tenemos como creyentes es ir ascendiendo, ir creciendo, madurando. Cada día forjando el carácter del Señor en nosotros a través de la diversidad de circunstancias que vivimos. El Señor Jesús siempre mencionó: el mundo será un escenario difícil, nunca será justo, siempre habrá tiempos críticos, pero la gran ayuda y aliento que el Señor declaró fue: mas confíen, yo estaré con ustedes cada uno de los minutos de su vida. Qué tremendo. En el mundo habrá aflicción, es verdad, dice, pero Él ha vencido. Y en el libro de Mateo dice: porque yo estaré contigo cada minuto de tu vida hasta el final. Gracias, Señor. Qué privilegio. Así que hoy hay algo que necesito compartirte que tiene tiempo suscitándose no solamente en nuestra ciudad, sino es un movimiento que ha venido generándose desde finales de los 60, principios de los 70, y es una continua actividad para ir desligando no solo a las personas, sino también a los creyentes de su identidad nacional, de ir perdiendo el amor y el respeto por su patria, de ir retirando los valores nacionales que pueden propiciar, permitir a un creyente o a una persona tener una identidad nacional. Y ese movimiento tú lo podrás ver con mucha claridad porque fue parte fundamental de un movimiento que el mundo conoce como, bueno, en México el 68, que nada tiene que ver con el estudiantil. Debo decirte, es un movimiento que va más allá de lo que los periódicos y noticias tienen. Por eso hoy cuando tú escuchas México en el 68, el 2 de octubre, no se olvida. La pregunta es, si yo te pregunto qué es y por qué, quizás ni sepas por qué realmente es. Pero debo decirte que eso se suscitó a nivel nacional porque es una agenda preestablecida que está tratando de eliminar toda identidad porque está preparando el medio, el vínculo para que el gobierno mundial emerja. A veces no entiendo. A veces no entiendo, muchos creyentes que ni cuenta se percatan en qué mundo están o qué están enfrentando, y esto es debido a darle más importancia a los medios de comunicación que tienen un alto grado de manipulación, en vez de ser objetivos, analistas y tomar entonces una condicionante que puede ser una conclusión en tu vida. Hoy estamos teniendo un gran desprecio por la autoridad. Y acompáñame mientras al libro de Romanos, capítulo 13, versos 1 y 2. Cuando lo encuentres, te voy a invitar si nos ponemos de pie. Encontramos hoy que cada vez se está acentuando más un distanciamiento entre el respeto, el ámbito hostil y no tener la oportunidad de analizar las condiciones de tu entorno. En el 68 no solamente fue México, déjame decirte, nuestro mundo no es México nada más. En Francia, en cualquier otro país se suscitó la misma similitud de condicionantes. Y uno de los aspectos más lacerantes fue la guerra de Vietnam, que propició a una gran cantidad de cantantes y de grupos musicales en aquel tiempo
permear a nuestra sociedad hasta el día de hoy con cantos que se llaman de protesta, cantos que estaban destinados a, primero, tratar de mostrar un rechazo a la guerra que a nadie nos gusta, pero el propósito no era ese. El punto fundamental fue despreciar, retirar, minimizar a la autoridad que se tiene. ¿Te das cuenta? Vamos a leerlo, por favor. Romanos 13, 1 y 2. Permíteme leerlo en voz alta. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Nuestro Dios nos dio una capacidad primordial de análisis. Tú y yo somos seres pensantes, no manipulables, aunque en ocasiones esto acontece. Y hemos perdido la habilidad de un autoanálisis de nuestro entorno y nos hemos permitido ser guiados por noticias que escalonan, elaboran sus noticias de tal manera que nos hacen creer que esto es lo mejor. Pero necesito reiterarte, porque esa es una de las labores fundamentales de un pastor: instruir, enseñar al pueblo a reconocer la autoridad establecida, ser analíticos, y nuestro entorno espiritual debe ser más amplio para poder aceptar lo natural. ¿Qué sucede? Hoy hay un creciente ámbito de hostilidad, no solo en nuestro país, en cualquier otro se está suscitando un desprecio por la autoridad. Y esto se está colocando en un punto crítico, porque tú y yo podemos pensar y darnos cuenta del entorno político, ya sea local o nacional, y no estar de acuerdo totalmente con el presidente. Tú y yo podemos estar de una manera distinta en nuestra forma de pensar sobre ciertos aspectos de nuestra condición nacional, pero lo que no debemos perder de vista es que aunque no estemos de acuerdo con el presidente, necesitamos respetarlo por la investidura que tiene, por el respaldo que Dios ha colocado ahí. Tú y yo podemos estar en desacuerdo, podemos hablar de muchos temas que no estamos de acuerdo, pero una cosa es muy distinta: estar en desacuerdo a no aceptar, no someternos a una autoridad que Dios ha estado respaldando. ¿A qué me refiero? La pregunta siempre es que este texto dice que Dios las colocó. No, déjame decirte, no. Tú votaste por alguien. Y después les pregunto, ¿quién votó por alguien? Y dice, no, yo no voté. Entonces se puso solo. No estamos hablando de política, estamos diciendo que Dios ha instituido tres aspectos fundamentales de nuestra sociedad que hasta el día de hoy prevalecen. Y si no estuvieran estas tres instituciones, esto sería un caos, como lo fue Babilonia, Roma, Grecia. Los grandes imperios, cuando dejaron de tener estas tres instituciones, se perdieron. El primero, Génesis 2, el matrimonio y la familia. Cuando un gobierno cesa de honrar la familia, lo ha perdido todo. Dios instituyó el gobierno. Esa es la autoridad que nos permitirá tener equidad, estabilidad y dentro de su entorno las oportunidades necesarias para el desarrollo de nuestra vida. Y la tercera es que lo que Dios ha colocado debe mantenerse en ese aspecto donde tú y yo podemos honrar matrimonio, familia y gobierno. Tres aspectos que van a estar ahí. Si nuestro gobierno
no estuviera hoy, si no tuviéramos una autoridad, esto sería un caos. Si hoy consideras que es un caos, sin gobierno tuviéramos una enorme crisis. Y qué importante que nosotros volvamos a tomar lo esencial. No podemos aspirar a una vida cristiana más madura o profunda si no tenemos respeto por la autoridad. La autoridad es la base fundamental que regula las relaciones que nosotros tenemos. Y cuando hablo de autoridad, fíjate qué terrible, que hoy la autoridad se ha estado convirtiendo en una señal de debilidad, en una señal que se está desdibujando en el punto de nuestra nación, pero la autoridad también en el hogar se ha estado diluyendo. Y ese es el punto al cual quiero tocar este día. Porque la iglesia, al conocer su realidad, su alcance e identidad, su perspectiva espiritual le debe permitir aprender a desenvolverse en un entorno social antagónico, hostil, crítico, mas no ser parte de un movimiento que está socavando la autoridad. Podemos darnos cuenta de lo que ocurre, pero no tener una postura que atente contra la estabilidad que Dios ha respaldado como resultado de propiciar que nuestra decisión de elegir a alguien permanezca ahí. Eso es muy importante. La iglesia no debe estar inmiscuida en ningún partido, hablando en su contexto. Si tú te ha llamado Dios a ti a ser un diputado, un senador, qué excelente. Pero la iglesia no debería estar inmersa en propiciar, promover, llevar o hacer insinuaciones acerca de a quién o cómo. Pero sí la iglesia tiene la responsabilidad de entender que hay una autoridad que Dios está avalando como resultado de una democracia que nosotros determinamos. Ya sé que tú o yo votamos o no, pero al ser elegida, Dios la instituye y la respalda para preservar el buen orden que tenemos. Pero hay algo que necesito también colocar. La corrupción no se elimina por decreto. En otras palabras, las leyes no tienen la capacidad de transformar vidas. Las leyes son elementos que pueden gobernar, colocar parámetros donde podemos transitar, pero las leyes no pueden propiciar cambios de pensamiento. Las leyes no pueden alterar, cambiar corazones, porque si así fuera no tuviéramos el alto índice que hoy vivimos de dolor, de maldad y conflictos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en este año 2023 con la perspectiva de la verdad? ¿Cómo lograrlo? Tú y yo somos llamados a ser una luz en medio de un entorno oscuro. Mis palabras, tus comentarios son determinantes porque de la abundancia de la boca, ¿qué dice? De la abundancia de palabras que tú tienes o las que yo tengo, es el resultado de lo que internamente vivo y creo. El apóstol Pablo, después de haber tratado en los capítulos anteriores del 1 al 12 cómo comportarse en la iglesia, dentro de la iglesia y cómo un cristiano debería relacionarse, ahora en este capítulo 13 y subsecuentes toca el tema de cómo un creyente debe desenvolverse en su mundo, cuál debe ser su conducta, su perspectiva, su actitud, cómo debe ver la vida. Fíjate, ¿cómo debemos verla?
Los capítulos anteriores prepararon a la iglesia de Roma para entender que había un proceso formativo donde la vida espiritual gobernaba todo cuanto eran y realizaban. Pero nos damos cuenta que vivimos en un mundo que cada día es más demandante, más incisivo, con un alto grado de impacto. ¿Cómo hacerlo? Las leyes entonces son una herramienta que Dios puede utilizar para propiciar que las personas tengan mejor calidad de vida que si no tuvieran un gobierno. ¿Cómo es entonces? Pareciera hoy una clase de política, no, déjame decirte, no es. Si nuestros políticos aprendieran de la Biblia, serían buenos políticos. Si nuestros políticos leyeran la Biblia y la practicaran, tendríamos un país excelente. Si nuestros políticos se dieran el tiempo de tener a un buen pastor a un lado de ellos como consejero, que no se venda, que no ponga en riesgo los principios bíblicos, hubiera probablemente mejores políticos. Pero Dios, que gobierna en cielos y tierra, en lo visible e invisible, ¿cómo ejerce Dios su autoridad? ¿Cómo es que Dios gobierna? Dios delega, escúchame bien, Dios delega su autoridad sobre ciertas personas, sobre ciertos gobiernos para propiciar las condiciones de vida gratas. Así que las autoridades que tenemos, tú y yo las elegimos, pero Dios las coloca para nuestro bienestar. Pero hay algo que a mí me ha estado impactando completamente. Una de las áreas que he estado viviendo hoy, y mira, soy muy objetivo, pienso mucho, medito bastante acerca de temas, y uno de ellos en los que medito es ¿qué sucede con la autoridad y las personas que son rebeldes, hostiles? ¿Dónde inicia? ¿Dónde empezó su vida para tener esa característica? Mencioné que en los años 70 una serie de eventos se consolidaron para formar grupos musicales con cantos que a mí me agradaban en su momento, con canciones, con ritmos que hablaban acerca de una manera velada paulatinamente hacia el rechazo de la autoridad que se tenía. Y esto empieza a generar una conducta porque son semillas que se están sembrando. Y nosotros somos susceptibles porque nuestra alma es una tierra deseable. Es una tierra que puede producir el fruto hasta el 100 por 1, para bien o para mal. Y estos cantos tenían la facilidad de, con acordes muy bien establecidos, con letras muy bien definidas, propiciar reacciones que permitieran a los jóvenes de ese momento y a las generaciones que crecimos con eso, una condición de ir desligándonos de la condición de autoridad, sin darnos cuenta que estábamos propiciando que nuestro movimiento se convirtiera en un inicio hacia todo lo que representaba autoridad, y irlo desligando de nuestra vida. Qué tremendo. Y hoy en el hogar tenemos un enorme problema. Una gran mayoría no está dispuesto, sujeto a obedecer y mantener a sus padres como una figura de autoridad. ¿Dónde inició? Cuando los padres hoy cesaron de tener por propia voluntad su autoridad. Algunos de nosotros fuimos, no te voy a decir envenenados, no, pero sí contaminados con muchas condicionantes de ese pasado, que
posteriormente nuestra conducta, nuestro comportamiento propiciaba que la siguiente generación, al fomentar nosotros una práctica, ellos de igual manera lo hicieran. Y hoy nos damos cuenta que ahora los hijos manipulan a los papás. Los hijos no tienen la capacidad de dirigir el hogar. Hoy los padres, y hablo en una gran mayoría, porque eso es, mira, donde quiera que voy, si vas a un centro comercial, los niños definen qué quieren comer, a dónde quieren ir, que los papás les tienen que rogar, por favor, hijo, por favor. Yo digo, no puede ser. No puedo creer que los hijos sean y los papás tan manipulables, porque esa es la palabra, manipulables, porque los hijos son expertos en la manipulación. Déjame decirte, lo voy a reiterar, los hijos son expertos en la manipulación. Shh. Bueno, nomás en mi casa, pues, ¿verdad? Nomás en mi casa. Y esto se ha estado traduciendo en que están creciendo con una ausencia de una figura de autoridad. Lo que tú y yo no entendemos o no queremos darnos cuenta es que cuando está una ausencia real de una figura de autoridad porque se decide retirar del escenario, está propiciando que ese niño el día de mañana se convierta en un conflicto donde quiera que esté. Hoy las empresas tienen un alto grado de conflictos, porque una serie de jóvenes siempre está en un rechazo total. No me gusta que me manden, estudia, no quieres estudiar tampoco. Ay, me tratan mal, no me entienden. Y esto es sistemáticamente el punto, porque su rechazo a la autoridad inició desde su hogar. Te lo tengo que decir porque esa es mi responsabilidad. Si tú tienes niños pequeños o adolescentes, necesitas hacer un análisis de cuál es tu relación con tus hijos. Pero luego tenemos lo que alguna ciencia dice, es que yo quiero ser amigo de mis hijos. Yo prefiero ser su papá que su amigo. Yo no sé tú. Porque cuando tienes amigos, todo se solapa. Cuando tienes padres, hay respeto, hay dirección, hay disciplina, hay autoridad. ¿Te das cuenta? Y la Biblia nos dice entonces que si los padres que fueron delegados por Dios para instruir, preparar y enseñar a sus hijos se retiran de ese ámbito, ¿qué será de la siguiente generación? No podemos culpar al mundo, porque si tú y yo no hacemos nuestra parte, el mundo nos comerá. Pero si tú y yo hablamos delante de nuestros hijos o con nuestros hijos de una autoridad nacional o estatal y no colocamos el balance, ellos van a empezar a vivir un rechazo continuo hacia lo que represente autoridad. Tengo un primo que es maestro y probablemente tú conoces a muchos maestros. Aquí tenemos algunos. Hoy los maestros no pueden tener la oportunidad de disciplinar, hablar hacia un joven o un niño, porque derechos inhumanos siempre se pone del lado de los malos que de los buenos. Mi primo me comenta cuando estamos platicando, dice, es que cuando tú y yo crecimos, los maestros eran una figura de autoridad, de respeto, de instrucción, que hablaban y tú obedecías, respondías de una manera obediente por ser quien era.
Probablemente no estabas de acuerdo en mucho de su conducta, pero era la responsabilidad que él tenía, era ser maestro. Y me acuerdo bien porque mi papá, que era un sargento mal pagado, tenía un genio tremendo. No lo puedo negar, que no heredé de él, gracias a Dios. Bueno, ya se me quitó. Pero, ¿qué sucedía? Cuando mi papá recibía algo de mí en la escuela, yo sabía que no tenía un aliado con mi papá. Antes había una mancuerna entre papás y maestros, y ambos eran un equipo que trataban siempre de establecer una prioridad en el carácter, en la conducta, en la disciplina de los niños, porque ellos esperaban que el día de mañana llegaran a ser los hombres o mujeres para bendecir y ser un regalo del cielo a la sociedad donde nos desenvolvemos. Pero hoy no lo tenemos. Cuando digo eso, siempre hay una minoría que preserva el bien, que hace el bien. Recuerda eso, siempre. Pero en su gran mayoría, la autoridad se ha venido perdiendo. Algunos, tienes razón, algunos se pierde el respeto y la autoridad por su persona. Tienes razón. Pero eso no significa que nosotros perdamos el respeto a las personas que están ahí. En todos los ámbitos, y voy a decir una frase que yo tengo muy grabada, hablando en la vida cristiana, porque eso es en todos los ámbitos. La figura de autoridad, o como dijeran algunos, un vacío de autoridad, siempre va a producir un ámbito rebelde, hostil, crítico y en el error. El apóstol Pablo le escribe a Tito, capítulo 3, verso 1, y puedo decirte que el pueblo de Creta, no decretar, donde Pablo envió a Tito era Creta, ¿ok? Porque luego tenemos el problema de decretar. Como los que estaban en el infierno estaban juntando una ofrenda para comprar aire acondicionado. Y decir, yo decreto que no estoy aquí. Yo declaro que no estoy aquí, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo envía a Tito a una labor muy crítica. Por naturaleza y trasfondo, el pueblo de la ciudad de Creta eran rebeldes, hostiles y súper rebeldes a cualquier institución de autoridad. Y Pablo le escribe precisamente para que en Tito, en su labor fundamental como el pastor de ese momento, les enseñara lo siguiente. ¿Qué dice? Recuérdales qué estoy haciendo hoy en tu vida. Recordarte que se sujeten a gobernantes y autoridades y que obedezcan a quienes están en esa posición. Si el pueblo en Creta fue capaz de comprender las verdades bíblicas, nosotros también. Pero debo decirte, cuando menciono que en cada esfera de nuestra vida vamos a encontrar en el ámbito político, empresarial, académico, la iglesia no está exenta de esto. Voy a decir una frase que espero la recuerdes por el resto de tus días. Un pastor sin pastor es un dictador. Un pastor sin pastor es un dictador. No puedes pretender estar en autoridad si antes no has aprendido a estar bajo autoridad. Qué tremendo. Por eso me gusta decir algunas frases, porque a mí me recuerdan verdades que debo mantener. Y cuando un pastor no tiene una autoridad, está entrando en una seria crisis de identidad, porque entonces el libro de los jueces se va a volver a repetir en su vida.
Cuando tú lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que cada quien hacía lo que quería. Y un pastor no puede estar ajeno a esta condición. Un buen pastor, un buen líder necesita tener una autoridad sobre él. Y no digo de nombre. Déjame decirte, porque a veces tú tienes, pues sí, yo tengo mi pastor. Nunca lo veo, nunca hablo, mucho menos me va a disciplinar, mucho menos me va a corregir. Una autoridad es a quien tú te sometes, a quien tú reconoces, que puede darte un consejo o puede traer una palabra que puede exhortar y sabes que es una palabra correcta. Pero cuando los líderes dejan de ser ovejas y se convierten en lo que pretenden ser, están entonces entrando en una crisis seria donde las ovejas pueden correr un gran riesgo, porque no hay nada establecido, todo se convierte en conforme ellos van avanzando. La pregunta es, ¿Dios será así? Déjame decirte no. Dios es orden. ¿Sabes eso? Primera de Corintios, si lo tienes, capítulo 14, verso 31. Es que a veces tenemos nuestros parámetros un poquito diversos, diferentes. Pero sabes que una de las labores fundamentales del liderazgo en la iglesia siempre es propiciar que los creyentes tengan una amplitud, una revelación, un crecimiento, una madurez, pero a la vez ambas esferas, la espiritual con la natural o la física, puedan converger, porque la fe nos debe llevar a una obediencia a las autoridades terrenales. Dice este verso, ¿sí? ¿Puse ese? Perdón, a lo mejor no puse, pero es verso 14, capítulo 14, dice: hágase todo con orden y decentemente, pero este que pusimos ahorita debe decir, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A ver, aquellos que hablan inglés. ¿Perdón? Gracias, Sonia. 14:33, lo escribí mal. Dice, porque Dios no es Dios de confusión. Dios tiene parámetros muy bien definidos y su pueblo necesita de igual manera identificarlos y caminar e identificarse con ellos. Nuestro Dios nunca generará un conflicto de identidad, nunca generará un conflicto de intereses, porque Dios es orden. Y tú y yo necesitamos aprender que caminar con Dios siempre será someternos a Dios, someternos a quien Él ha colocado en nuestra vida como autoridad. Si tú tienes papás, hónralos, ámalos, porque el día llegará cuando ya no estén con nosotros y muchas cosas ya no pueden ser realizables. Dios, si tienes papás, Dios te ha dado una autoridad. No solo es para instruir, sino para garantizar tus bendiciones, para preservarte, para amarte y cuidarte. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos dos enormes bendiciones del cielo si deseamos tomarlas. La primera es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Tú tienes en tus manos la respuesta. No te puede ir bien si no honras a tus padres. Así seas el más grande cirujano, seas el mejor arquitecto en la vida, nunca te podrá hacer bien porque tus cisternas están rotas. Para que te vaya bien. Y la segunda, que nosotros decimos, el que no oye consejos no llega joven, ¿o no? No llega viejo.
¿Cuál es? Para que seas de larga vida. En otras palabras, Dios quiere que tengas calidad de vida y largura de vida. Pero si no honramos, respetamos y nos sometemos a la autoridad, estamos escribiendo una historia totalmente distinta. A mí me gustan las estadísticas y debo decirte que nunca en mi vida había tenido estadísticas tan alarmantes como las actuales, en que adolescentes y jóvenes son más muertos ahora que en el pasado. Y no estoy hablando de cifras en comparativa con los millones, sino acorde a las cifras que emanan de estas cantidades en cada condición o generación, y de esa manera emergen para advertirte lo que está aconteciendo. Hoy el promedio de vida para muchos jóvenes son 25 o 30 años. Es preocupante, déjame decirte, es preocupante. Y podemos decir, bueno, es que la maldad, es que los tiempos son difíciles, tienes razón, pero hay condicionantes que disparan esas estadísticas. La ausencia de respeto a la autoridad es una de ellas. La falta de honrar a sus padres es otra de ellas. Hay papás que no se merecen el calificativo de papás. Pero quien tiene a su papá, a su mamá, tienes un regalo maravilloso. Mi papá era un sargento mal pagado, un genio enorme, un carácter crítico, pero quizás era el papá que yo necesitaba, aunque a veces se pasaba, por supuesto. De verdad. 5 hijos, crecimos sin mamá. Mi papá tenía que estar muy, muy centrado en lo que tenía que hacer y era difícil para él. Pero mis hermanos y yo, después de años, que cuando eres adolescente siempre dices, se equivocó el papá, no nos dio, pero cuando llegas a otra edad, a otra etapa en tu vida y haces un análisis, mis hermanos y yo hemos concluido, si mi papá no hubiera tenido ese carácter, esa conducta, probablemente nos hubiéramos perdido. Qué tremendo. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo a respetar la autoridad o estamos socavando la figura de autoridad? Dios espera que nosotros aprendamos a hacer nuestro análisis, entender que algunas cosas no son correctas, no son apropiadas, es verdad, pero eso no implica no someternos a la autoridad que Dios respalda. La gran mayoría de jóvenes hoy han perdido el respeto por la autoridad como resultado de una ausencia, de un vacío de autoridad de sus padres en el hogar. Todo inició desde pequeños. No tienes que coartar su libertad, pero tienes que instruirles para saber cómo deben comportarse a través del tiempo. Si tus hijos están pequeños, tú debes ser un aliado del maestro, de la maestra, no un aliado de tus hijos. Si tus hijos son, ¿cómo decirlo? Así. Que hacen cada escena en la calle. Déjame decirte, están hablando de quién eres para ellos. Dice lo que has dejado de hacer para ellos. Y dice que estás propiciando que ese comportamiento crezca, se multiplique y se vaya hacia arriba. Wow. A veces que vamos ahí, yo le digo a mi esposa, ay, no puede ser que ese chiquillo haga eso. Yo le pudiera 3. Dice, pero tú no eres su papá. Tienes razón, pues al papá también. ¿Cómo es posible? Mi papá nunca me pegó, por eso estás donde estás. Con todo respeto. Porque algunos dicen, no, es que yo estoy bien.
Eso dices tú. Pero los que están a tu alrededor, ¿qué dirán? No se trata de pegar, recuerda. La disciplina no es 3. La disciplina es consejo, es aliento, es exhortación. Y si no se aprende, entonces vienen los 3, que para eso Dios nos dio unas pequeñas almohadas. ¿Verdad? La Biblia dice que el niño consentido avergonzará a sus padres. Enseñemos a nuestros hijos a honrar la autoridad, y eso empieza porque tú honres a tus hijos también. Los trates con amor, con buenas palabras, les lleves por el camino correcto, sin ofensas, sin sarcasmo, que puedas llevar a tus hijos por el buen camino. Porque lo único que tus hijos el día de mañana van a recordar es la figura que un buen día emergió en su vida y los forjó y los llevó a esa mejor condición. ¿Qué podemos decir para concluir? Hay un síndrome que hoy los médicos y los dedicados a la salud llaman el síndrome de niños, que se llama emperador. No estoy hablando de las galletas. No estoy hablando de las galletas. Estoy hablando que ese síntoma, qué raro que emerjan en el siglo anterior, ¿no? Cuando la Biblia siempre lo ha manifestado. Pero ¿qué sucede? Nos gustan los títulos, nos gustan las palabras medias raras para consolidar. Lo que significa este síntoma es que los hijos adquieren el poder y la autoridad en el hogar. Es lo que está diciendo. Que hoy los hijos definen hasta qué quieren comer. No me gusta el jitomate. Pues no comemos jitomate en esta casa. ¿Y tú sabes que le hace falta el jitomate a tu hijo para su crecimiento y su desarrollo? Qué tremendo, ¿eh? No estoy diciendo que uses la fuerza, pero hay maneras de hacerles ver que necesitan lo que requieren para crecer. Mi papá me decía en casa, todo lo que pongo en la mesa es comible, todo es provechoso. Y aunque a veces no me gustaba, sabía que era el esfuerzo de mi papá de llevar comida a la mesa y era para nuestro beneficio. Y llegó el momento en que mi papá, mi hermano y a mí nos decía, ya no coman, por favor, ya no coman, guarden para en la noche o guarden para mañana. Pero mi hermano y yo éramos buenos para comer hasta el día de hoy. ¿Qué me hablan? ¿Qué sucede? Que esto es cierto. Si nosotros, que representamos una figura de autoridad como padres, no instruimos a los nuestros, estamos sembrando semillas que el día de mañana van a dar un fruto muy crítico. Cada rato nuestros hijos van a estar cambiando de empresa o los van a correr de la empresa. Van a estar en constante conflicto porque donde quiera que vayan hay una figura de autoridad en cualquier empresa, en cualquier ámbito laboral, donde quiera que estén. Y no es cuestión de que me guste o no, porque ese es otro constante. Es la figura lo que no me agrada, con lo que no estoy conforme, porque no quiero tener una figura de autoridad en mi vida. Y en algunos matrimonios también eso sucede. Ay, no puedo tocar tanto, ya son las 4 de la tarde. No. Algunos están viendo, no, todavía nos falta tiempo, pero la Biblia dice en Efesios, así como Cristo es cabeza de la iglesia, capítulo 5. Nos gusta decir, las casadas estén sujetas, ¿verdad? Pero,
Un verso antes dice, todos por temor al Señor deben estar sujetos uno a otro. Mi esposa se lo sabe, 5:21. ¿Cómo no se lo va a saber? Mencioné que si tú no te sometes a la autoridad, ¿cómo esperas que otro se someta a tu autoridad? La sumisión es una decisión, no es una imposición. Y es ahí donde nos falla, que cuando decidimos caminar en armonía, conforme a la palabra de Dios, hay un precio a pagar, no lo puedo negar, pero ¿sabes qué? Estás consolidando lo mejor que el día de mañana tendremos. Buenas relaciones se sustentan en transparencia, en honestidad, se sustentan en la verdad. Buenas relaciones pueden ser perdurables en la medida en que nosotros estemos siendo sujetos unos a otros. Así que nuestra autoridad, la que tú tengas enfrente, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Podemos diferir de sus puntos de vista, de su perspectiva, pero lo que no podemos ofender, errar, es la función que está desempeñando para nosotros. Una autoridad, el día de mañana es probable que tú seas una autoridad. Y el Señor Jesús estableció un principio de la manera como quieres que te traten. ¿Qué dice? Trata a los demás de igual manera. Un buen día Dios puede llevarte a un plano superior en tu ámbito laboral, y cuando estés ahí, sin darte cuenta, te has convertido en una figura de autoridad a la cual algunas personas van a ver todos nuestros defectos, todas nuestras carencias, pero quien tenga una fe como tú y yo va a poder decir: es cierto, pero todo lo que hago lo hago como para el Señor. ¿Qué diferencia? Ayudemos a nuestros hijos, a los nuestros, y seamos personas que podemos diferir de las disposiciones gubernamentales, pero nunca entrar en un ámbito de rebeldía. Quiere decir entonces que siempre el cristiano va a estar bajo el yugo. No, solo existe una condicionante bíblica para no respetar las leyes. Fíjate bien, solo existe una, y es en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y eso para que lo guardes, por favor. 5:29. Esa es la única condicionante que la Biblia nos enseña para estar en desacuerdo. No somos llamados a hacer revoluciones. Por el contrario, estamos llamados a ser obedientes, sometidos, pensantes. Recuerda, somos ovejas, no borregos, ¿verdad? ¿Sí? Yo no escuché. ¿Sí? Mira qué diferencia. Tenemos que ser analíticos. Por eso Dios nos dio la habilidad de pensar, de accionar. Por eso la Biblia dice que nuestro culto racional. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Te das cuenta? Y a veces cuando escucho que dicen: yo tengo una fe ciega, ay no, mejor de un lado. No sabes ni qué, ni a dónde, ni cómo. Nuestra fe no se sustenta en la ignorancia, se sustenta en la verdad expresada, que es la palabra de Dios. Dice este texto: es necesario obedecer a Dios antes que las demandas sociales gubernamentales. Cuando un gobierno atenta contra la verdad de la palabra, es la única, escúchame bien, la única condicionante para no ser sujetos, obedientes y respetuosos de la ley. Es la única. Cuando atenta contra la vida, como es el aborto, es un conflicto.
Cuando las políticas atentan contra la verdad que conocemos, es la única. Pero mientras, tú y yo necesitamos ser obedientes a la autoridad. Por eso dice la palabra que el que hace bien no debe temer a la autoridad, porque la autoridad, cuando tiene el brazo, es para aquellos que hacen lo malo. Mientras tú y yo caminemos en la senda correcta, oremos por ellos. En 1 Timoteo dice que debemos orar por nuestras autoridades. Pero antes de eso dice, por todos los hombres, es decir, por todas las personas. La oración es prioridad para salvación antes que para paz social. Déjame decirte, la iglesia ha confundido la obra social con la salvación de las personas. La oración es primero para la salvación de todas las personas y después por nuestro bienestar, estabilidad y tranquilidad. Qué tremendo, ¿eh? Quiere decir entonces que nosotros a veces oramos mal. Señor, que el gobernador sea bien sabio. No, ¿verdad? Lo primero que tenemos que orar, dice la Biblia que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Mi familia, yo tengo todavía familiares que necesitan salvación. Nuestro entorno necesita salvación. ¿Qué es prioritario? ¿Salvación o seguridad? Salvación. La salvación es un regalo eterno. La seguridad es momentáneo, es temporal. Señor, nos ayude a ser cristianos maduros, a crecer viendo nuestro entorno y seguir adorando a nuestro Dios. Las personas a nuestro alrededor necesitan a Dios y necesitamos también un medio ambiente de equidad, de estabilidad, de paz para poder realizar nuestras actividades y alentar a otros a ser obedientes a las figuras de autoridad que Dios nos ha colocado. Yo todavía sigo viendo a las personas mayores que yo con respeto y en ocasiones les digo de usted, aunque me dicen, no me digas de usted, no puedo. No puedo. Porque es algo que desde niño aprendí. Y ese hablar de usted habla de respeto. Habla de reconocer la posición. Pero, ¿qué hacemos? Que el Señor nos ayude a ser mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores cristianos. Y que también cuando Dios nos lleve a una posición de autoridad, seamos genuinos. Alentemos a otros a respetar la ley. Porque nuestro país dice en su mayoría que las leyes se hicieron para romperse, cuando las leyes deben ser para observarse, ¿verdad? Para los abogados esa es la frase. Vamos a ponernos de pie. Yo estoy aprendiendo a ser abuelo, déjame decirte, y he encontrado diversidad de posturas en relación con los abuelos que respeto cada una de esas posturas. Pero mi propia manera personal de ser abuelo es contribuir o colaborar para que mis nietos puedan crecer disciplinados y llegar a ser excelentes mujeres y excelentes hombres el día de mañana. No comulgo con la idea de que los abuelos es para echar a perder a los nietos. Qué terrible trabajo para los papás. Mejor ya no los van a llevar a mi casa. Si los voy a echar a perder, entonces ¿para qué los llevo? Voy a trabajar de más. El día que seas abuelo lo vas a entender. Ahorita a lo mejor no. Pero cuando seas abuelo y veas la problemática que existe, dices, estoy en la disyuntiva.
¿Lo malcrio o ayudo a mis hijos a que puedan tener hijos de calidad? Es tu decisión. Yo tengo la mía. Mis nietos van y saben que hay 3 en mi casa. Mis nietos saben que hay reglas en mi casa. Déjame decirte, mis nietos saben que ahí no se hace lo que quieren, se hace lo que se debe hacer. No se suben los pies a los sillones, no se grita en mi casa, todos son niños, yo lo sé, pero si no les enseño, el día de mañana en su casa van a romperlo todo. Bueno, eso es en mi casa. El día que me invites a tu casa, a ver si puedo hacer eso. Subirme a los sillones. No sé. Mis nietos saben que en casa es otra cosa. Es otro mundo. Como ellos dicen, en casa de abuelo hay otras reglas. Hay que enseñarlos. Yo disfruto a mis nietos, pero cuando se van más. Yo los disfruto un buen rato y después, ¿a qué hora se van? ¿A qué hora los llevo? Yo los disfruto. Mi esposa, ella puede quedarse todo el día con ellos. Ella sí. Yo no puedo negar, yo no soy tan niñero. Pero un rato sí. Así que mis nietos saben que soy el mismo en la iglesia, como afuera o en casa. Y el Señor nos ayude a ser amorosos, a ser cariñosos, a ser expresivos, a darles lo mejor. Y cuando hablo de darles lo mejor, es darles todo. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Te doy gracias por permitirnos hoy adentrarnos en un tema que estamos enfrentando socialmente. Una descalificación a toda autoridad. Una crítica que denigra a quienes están en una posición que tú has delegado para instruirnos, para enseñarnos. Ayuda a quienes están, Señor, en esas posiciones para ser sabios, útiles, para realizar con efectividad su trabajo, Señor. Ayuda a los papás a instruir con el amor, con ejemplos, a respetar a quienes están ahí como los maestros, hablar con palabras transparentes, honestas, respetuosas, para dirigirnos a quienes están como autoridad nuestra en el trabajo o en el ámbito académico con el respeto requerido, Señor. Padre, cuánto necesitamos instruir a una generación para no dejarse permear por medios manipulables que tratan de despojar la identidad de cada persona. Un gobierno mundial que está a la espera de emerger con un alto grado de incidencia, buscando cómo destruir toda identidad desde nacional hasta de integridad familiar, Señor. Ayúdanos para llevar a otros al conocimiento de la verdad y caminar contigo en el nombre de Jesús, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor. Gracias. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan solo hiciera un alto para oír tu bella voz, podría caminar
gracias. Tus bondades. Vamos a dar gracias por este tiempo y a la vez despedirnos en amor, porque lo que necesitamos, como dice este canto, es rendirlo todo. Agradecemos, Padre, el tiempo de reunirnos hoy, Señor, de rendirte nuestra adoración, porque es lo mejor que podemos ofrendarte, de expresar la gratitud enorme que inunda nuestro ser por el perdón y la salvación que hoy disfrutamos, porque nuestro nombre escrito está en el libro de la vida, Señor, y es el más grande tesoro al cual podemos aspirar, estar contigo por una eternidad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos nutre, fortalece y equipa para continuar en la carrera que nos has propuesto, Señor. Abre nuestros ojos, llénanos de ti, Señor, y permítenos ser instrumentos en tus manos para bendecir, tocar e influir en otros, mi Dios, donde tu presencia pueda ser ese reflejo glorioso que otros puedan ver y decidir caminar con nosotros, Señor. Padre, bendice y prospera a mis hermanos en cada área de su vida. Sean tus planes los que determinen nuestras acciones. Queremos estar dentro de tu voluntad y no fuera de ella, Señor. Sigue bendiciendo y prosperando de tal manera que aún ahí, Señor, las personas alrededor puedan decir: Dios está contigo. Dios es tu socorro y tu fortaleza. Dios es la fuente inagotable de tu vida. Señor, gracias por bendecirnos, por enriquecernos con tu salvación y por llenarnos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.